Octavio Lepage fue presidente interino de Venezuela en representación del Partido Acción Democrática, perteneciente a las posiciones diversas y de ideología reformista y solidarista. Llegó al poder el 21 de mayo de 1993 y duró hasta el 5 de junio de ese mismo año, en reemplazo del expresidente Carlos Andrés Pérez, quien había sido destituido de su cargo tras varios escándalos de corrupción. Su gobierno inició de la peor manera posible, ya que su administración no se caracterizó por grandes reformas, sino por mantener el status quo ya establecido, como la mantención de los ministros del gabinete de gobierno de su antiguo jefe, quienes no eran los más recomendables a que siguieran en el cargo. También cabe destacar su pésima gestión en la administración nacional, ya que su asunción al poder estuvo ligada a solo ser el árbitro del control nacional, lo que muchos lo vieron como alguien que solo estaba ahí de decoración, pero lo más lamentable y desagradable de su pseudo gobierno fueron las constantes reuniones que el mismo Octavio Lepage había ordenado a realizar entre varios periodistas y fotógrafos, solo para que tuviera su sesión de poses presidenciales como si de un supermodelo se tratara. También cabe destacar la contratación de pintores pagados con el dinero de los contribuyentes en impuestos en medio de la crisis económica para que le pintaran retratos de sí mismo como si fuera Napoleón Bonaparte cabalgando en su majestuoso corcel blanco, y ni hablar del vergonzoso escándalo por el robo de una colección de monedas antiguas de hace varios siglos atrás que formaban parte del museo privado del Palacio de Miraflores. Tras todos estos acontecimientos, el descontento ciudadano no se hizo esperar, lo que motivó a decenas de venezolanos a salir a las calles contra un sujeto que en realidad era una burla como presidente, pero como era de esperarse, en medio del caos y la inestabilidad, el gobierno de Lepage no le tembló el pulso en utilizar la violencia extrema de la Policía Nacional, en parte injustificada, y que obviamente esto no motivó al gobierno de Lepage a cambiar las cosas como correspondía. Pero desde que ocurrieron estos acontecimientos, su gobierno finalmente se pondría a discutir algunas medidas de cambio real, aunque lamentablemente no llegaron a los objetivos deseados. Un ejemplo perfecto de ello fueron las políticas de su administración sobre las minorías de distintos grupos sociales, entre ellos estaban los derechos de las mujeres en favor de la causa feminista, en la que su gobierno firmó la ley contra la discriminación y el acoso laboral contra la mujer, medida que era estrictamente necesaria, pero que debido a la extrema ambigüedad y vacío legal de la ley en sí, no trajo beneficios reales para mujeres en general, además de que su gobierno no logró aplicar la despenalización del aborto en sí misma, pero sí hubieron discusiones y debates de estudios sobre la posibilidad real de que sí se legalizase, pero nunca llegaron a desarrollarse realmente. También cabe destacar su apoyo personal y político al reconocimiento y la protección de la prostitución y las libertades sexuales, solo que esto solo quedó en un apoyo personal o institucional meramente simbólico, sin reformas por un cambio verdaderamente efectivo. Tampoco hubieron cambios significativos hacia los homosexuales y el movimiento LGBTIQ y la comunidad de transgéneros en general, ya que su gobierno actuó con total indiferencia y hostilidad hacia esta comunidad, pero sí no tuvo problemas que los homosexuales en sí mismo, ya que su gobierno toleraba hasta cierto punto a dichos individuos, solo que no legisló para ellos, en una época en donde en Venezuela había un vacío legal enorme sobre los homosexuales y su persecución sistemática por redadas policiales. En ese momento, Lepage solo se caracterizó por tolerar la creciente influencia del movimiento LGBTIQ, conformada por varios grupos de activistas por su causa, que incluso algunos llegaron a postularse como candidatos a la presidencia, pero no lograron el apoyo necesario en aquel entonces. Mientras que en el caso de la lucha contra el racismo específicamente enfocada hacia la comunidad de negros afrodescendientes, quedó en un simple apoyo discursivo y simbólico a nivel personal, pero no se tradujo en leyes contra la discriminación, además de que los ministerios y organizaciones estatales de la época habían sido encargadas de legislar políticas en favor de la identidad, cultura y tradiciones de la comunidad afrovenezolana, pero tampoco tuvieron tanto éxito en su momento. De ahí también vino su mantención del sistema ya establecido de la política sobre inmigración de extranjeros que ya existía en Venezuela desde hace muchísimo tiempo. Dichas leyes consistían en otorgar la nacionalidad venezolana a los inmigrantes de distintos países del mundo entero, ya sean europeos, del Medio Oriente, del Sureste Asiático, del centro de África o de varios países latinoamericanos u oceánicos, mientras vinieran de forma legal a través de visas o acuerdos con autoridades locales.
Si bien para el contexto de la época, esas medidas no tenían nada de malo, la crítica hacia la administración de Lepage respecto a esta materia vino de su total inacción a la creación de leyes contra la discriminación y los crímenes de odio contra la xenofobia en general, la cual si bien en Venezuela no es alta, sí existía y sigue existiendo una cierta discriminación y odio hacia los extranjeros. Más adelante, también ocurrirían las críticas de su administración por la total inacción sobre los pueblos indígenas del país, quienes se vieron enfrentados a un enorme vacío legal institucional respecto a sus demandas que no habían sido cumplidas en su totalidad, debido a que su gobierno solo se conformó con mantener el apoyo simbólico a los pueblos indígenas a través de las instituciones públicas de su gobierno, encargadas de atender todas estas demandas que solo quedaron en la nada, al igual que la indiferencia de su gestión frente a la crisis de incendios forestales y violaciones de derechos humanos hacia las mismas comunidades indígenas en las zonas selváticas por grupos criminales clandestinos que operaban tramas turbias contra las tierras ancestrales de dichas comunidades, al igual que sus vínculos con miembros de la Iglesia Católica y su respaldo también discursivo y simbólico hacia la libertad religiosa y de culto, especialmente por mantener las reuniones de diálogo interreligioso que llamaban a la igualdad y a la inclusión contra la discriminación hacia las distintas creencias en su país, incluyendo tanto a los cristianos, ateos, judíos, hinduistas, sintoístas, budistas, taoístas, confucianistas, animistas, islámicos, espiritistas y politeístas, solo que su gobierno jamás ejecutó medidas que realmente acabarán con la discriminación y los crímenes de odio contra la intolerancia religiosa que él mismo tanto denunciaba. Asimismo se trató con el tema de los animales salvajes y exóticos de distintos tipos de especies, al igual que la cuestión del medio ambiente en general, debido a que su administración decidió dejar estos temas en manos de las ya mencionadas instituciones gubernamentales y ministerios encargados de estas materias, pero que aún así, nunca lograron, al menos desde esa administración, establecer leyes o reformas verdaderamente efectivas por el bienestar animal o la causa medioambiental, dejando estos temas bajo una discusión ambigua y poco clara al respecto. Lo mismo se puede decir sobre la gestión de los derechos de los niños, los discapacitados, los locos y enfermos mentales, que quedaron bajo la administración de instituciones estatales de muy dudosa confianza, que apenas hacían cosas que realmente fueran en beneficio de ellos, dejando estos temas en otro vacío legal al respecto. Al final su gobierno terminaría después de 2 semanas en el cargo, a través de unos atentados con bombas que ocurrieron en la capital de Caracas, dejando una clara inestabilidad y el aumento de la crisis económica, donde su administración no hizo absolutamente nada por ellos más que simples discursos críticos de la administración anterior sobre esta materia, llevando así una intensa pelea con sus ministros y miembros de la oposición que ya no querían que él siguiera en el cargo, lo que motivó a la élite política venezolana a sacar del cargo a Octavio Lepage y reemplazarlo por el periodista Ramón J. Velázquez, quien se convertiría en el nuevo sucesor y presidente de la nación, justo en medio del berrinche caprichoso del sujeto que no quería dejar el poder hasta cumplir 90 días de mandato como mínimo.